Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez. Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y hoy los vamos a estar acompañando para analizar otra emoción de las que decimos negativas. ¿Qué emoción es la que vamos a platicar el día de hoy, Mike? En esta ocasión vamos a hablar de la frustración. La frustración. Fíjate que yo hace tiempo me dieron una definición de frustración. Más al ratito vamos a platicar de esta. Pero bueno, como todos la conocemos, la frustración, también es considerada como una emoción negativa. Esta imposibilidad de cumplir nuestros deseos. Y me atrevería a decir que todos hemos experimentado frustración en algún momento de nuestra vida. ¿O no, Mike? Sí, estoy de acuerdo. Yo también he experimentado frustración, incluso recientemente. Frustración por algunas situaciones que se presentaron en días pasados. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita, como siempre, vamos a dar nuestros ejemplos, vamos a analizar qué es en sí la frustración, para qué nos sirve y qué podemos aprender de ella, porque como lo hemos visto en todas las emociones de las cuales hemos platicado, siempre una emoción aparece para enseñarnos algo o para hacernos conscientes de que hay alguna necesidad que tenemos o no satisfecha. Así es. Entonces vamos a una pausa, Diana, para regresar y comenzar a hablar de este tema del día de hoy. ¿Te parece? Perfecto. Y ya estamos de regreso, vamos a comenzar a hablar de este tema, de la frustración, que es el tema del día de hoy. Y vamos a decir qué es la frustración. ¿Qué es la frustración, Mike? Muy bien, gracias por preguntarme. Bueno, en la frustración hay diferentes componentes. Uno es una obstrucción. Hay algo que está obstruyendo o siendo obstruido. Por otro lado, hay voluntad. ¿Sí? Entonces imagínate estos dos elementos, obstrucción y voluntad. Entonces esto es un encuentro, o surge cuando hay un encuentro o un choque de estas dos fuerzas. La voluntad me lleva al movimiento, ¿no? Entonces es una fuerza que impulsa. Y la obstrucción pues tiene que ver con un obstáculo. Entonces está relacionado con la parálisis, como un obstáculo inamovible. Imagínate una pared así muy gruesa de piedra o una montaña que no se mueve, ¿no? Que podría estar obstruyendo algo. Entonces ese es el encuentro de esas dos fuerzas, ese choque en donde hay una voluntad, pero también hay una obstrucción, una voluntad por obtener algo. Entonces esto tiene que ver con expectativas. Yo tengo la expectativa de que voy a lograr algo, de que voy a cumplir un deseo o una expectativa, una necesidad, pero hay algo que me lo está impidiendo, que es esa obstrucción. Una situación en la vida, una situación que se presenta y que no me permite satisfacer esa expectativa, esa necesidad o cumplir con ese deseo. Ahí es cuando surge la frustración. Y es lo que decías al principio, ¿no? Que es la imposibilidad de cumplir los deseos. Entonces esta voluntad sería como la voluntad que tengo de cumplir mis deseos, y esta obstrucción sería algo que sucede, puede ser del exterior o de mí, que me impide cumplir ese deseo que tengo. Así es. Y aquí el componente de voluntad es muy importante, porque no basta desear algo, porque yo puedo tener un deseo, pero en realidad nunca hacer nada por cumplirlo y no me voy a sentir frustrado. Pero si yo tengo la voluntad, o sea, esa fuerza que me mueva a buscar satisfacer o cumplir ese deseo de alguna forma, entonces tiene que ser una fuerza impulsora, ¿sí? No solo el deseo como tal, sino ya tener una acción que te lleve exacto, a realizarlo. una acción o una disposición a la acción. Okay, sí. Entonces la frustración con esto podría ser justamente el sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado, del cual ya está tomando acción para llevarlo a materializarlo. O ya está tomando acción o está dispuesto a tomar acción. O sea, puede ser que ni siquiera la frustración venga porque ni siquiera es capaz de tomar acción, pero esa disposición a tomar acción, ese voy a hacer algo, me voy a mover, y ese tomar acción puede ser incluso pedir. O sea, no quiere decir que necesariamente que la persona va a
ser la que se va a encargar de satisfacer esa necesidad. Puede ser levantar la mano y pedírselo a alguien que se lo puede dar, o exigirle a esa persona que se lo va a dar. Entonces, la acción puede tomar muchas formas, pero aquí la cuestión es que es ese impulso, o sea, un deseo que genera un impulso lo suficientemente grande como para querer hacer algo. Sí, porque incluso hay veces que nos sentimos frustrados porque me siento con las manos atadas. Claro, y hay, mira, deseos que no nos producen frustración, como por ejemplo, yo podría desear, y desear incluso mucho, sacarme la lotería. Sí, pero no me voy a frustrar, bueno, tal vez haya personas que sí, si no me la saco esta semana o no me la saco, o es más, puede que ni siquiera compre boleto, ¿no? Para la lotería. Entonces, eso no necesariamente me va a producir frustración porque ahí no hay no hay una voluntad detrás. Puede haber un deseo, pero no hay esa voluntad o ese empuje para ir y conseguir ese deseo. Ni estás haciendo acciones. Ni estoy haciendo acciones. Para lograrlo. Así es, ¿no? Si no compras boleto, Mike, ¿cómo te vas a ganar la lotería? Ah, bueno, entonces me iré a la acción para frustrarme. Oye, porque las posibilidades son muy bajas. Como dice mi papá, no, todo o nada, que hasta me llegue el boleto regalado. Si es para mí, ¿no? Me va a llegar hasta regalado. Exactamente. Y por ejemplo, bueno, algunos ejemplos, Mike, ¿cuándo te has sentido frustrado? Cuando no me he ganado la lotería. No, no es cierto. Mira, te puedo poner muchos. Uno que me viene a la mente es, por ejemplo, la frustración. En algún momento yo quería comprar un coche determinado y lo quería en un momento específico. O sea, yo ya estaba era ansioso por tenerlo, ¿no? Estaba desesperado, impaciente sería la palabra, impaciente por tenerlo. Y me tuve que esperar un día o 2 o 3 porque en la solicitud de crédito me pidieron algo más. No, ya no recuerdo, pero bueno, yo tenía la expectativa de que lo iba a tener para un día determinado. Vamos a pensar un día viernes. Martes. Ajá. El viernes porque ibas a pasar por una chica a una cita. Sí, y lo tuve, no sé, a lo mejor 2 o 3 días después. Entonces me sentí frustrado por ese momento. No pasó a mayores, tampoco fue la gran frustración, pero bueno, fue una pequeña frustración. También he sentido frustración por proyectos que no se han concretado, que esperaba que se concretaran. Por ejemplo, proyectos de mi empresa, o por perder algo, por no poder alcanzar un objetivo determinado, algún objetivo de ventas. Entonces, bueno, la frustración ha estado presente muchas veces. No quiere decir que sea una gran frustración en la mayoría de los casos. La frustración tampoco tiene que ser algo que me venga aquí a romper todo el esquema y que me lleve a un estado de no poder seguir viviendo la vida o no es catastrófico, no tiene que vivirse con drama. O sea, a veces son esas pequeñas frustraciones de que yo lo quería y no lo tengo. Entonces, la intensidad puede variar y ya vamos a hablar más adelante de por qué. Muy bien, yo te puedo poner ejemplos míos, ya lo sabemos, el salir de vacaciones, el querer salir de vacaciones y por cuestiones económicas no poderlo hacer en este momento. Esa es una frustración que a veces me genera. Otra frustración que ya tiene, bueno, en algún trabajo que he tenido, pues es el querer tener alguna promoción, el saber que va a haber algún cambio en la estructura y que posiblemente, o sea, de que yo tengo las habilidades o la capacidad o el interés de ser promovida a alguna posición y bueno, que le den la oportunidad a otra persona, pues eso me generaba o me generó frustración. Actualmente, ¿qué me genera frustración? Que mis alumnos de la prepa no me hagan caso cuando les estoy dando instrucciones. Que tener que repetir 4 veces la misma instrucción porque no me ponen atención me genera frustración y mejor me salgo al patio a respirar y regresar al salón. Pues bueno, así ya hablamos un poquito de ejemplos que tenemos de frustración. Y creo que aquí es relevante hablar de 2 tipos de frustración o 2 formas en las que la frustración se puede hacer presente, ¿no? O el origen puede venir de 2 vertientes. Uno es la frustración interna. Y la frustración interna es cuando los objetivos que tenemos, personales, un objetivo que yo tengo, se contrapone con otro. Los objetivos que puedo tener diferentes objetivos y algunos pueden contraponerse entre sí. Entonces, la consecución de uno puede llevar a que no consiga algún otro y viceversa. Entonces, por ejemplo, me gustaría tomar lo que nos compartías hace un momento, Diana, de las vacaciones, ¿no? Frustración por quererte ir de vacaciones y no poder.
Hay otro objetivo que se está contraponiendo al objetivo de las vacaciones, que es pues tal vez el objetivo de la boda, ¿no? Correcto. Entonces, bueno. Hay prioridades. Exactamente. Entonces ahí tienes dos objetivos que en este momento al menos no son compatibles, se contraponen uno con otro y pues solo uno puede, prioridades, como dices, puede ser satisfecho con la situación o con los recursos que hoy se tienen. Uh-huh. Entonces esa frustración sería interna. ¿Okay? Ahora, una frustración externa, por otro lado, es cuando se presentan dificultades u obstáculos que no tienen que ver con nosotros, son variables externas a nosotros que tienen que ver con el ambiente o el entorno. Tal vez una promoción, como dices, a lo mejor tú sí te preparaste en ese momento, pero la decisión no dependía de ti. Tal vez había alguien, pudiera ser tan competente como tú te considerabas, o a lo mejor no, pero la decisión no estaba en tus manos. Entonces esa sería una frustración externa, porque viene de una causa que no tiene que ver contigo, sobre la cual no tienes control. Entonces, en la interna, nuevamente para dejar claro, hay objetivos que se contraponen unos con otros. También se presenta porque lo quiero todo y no quiero soltar. Quiero boda y vacaciones, Mike. Sí, quiero a veces todo. Lo quiero todo. Entonces eso genera frustración. Y la frustración interna suele producir disonancia cognitiva. A veces, cuando yo consigo algo, tengo esa disonancia cognitiva, que es, ya tú en algún episodio lo nombraste, que es cuando tenemos como esa contradicción interna, ¿no? De mis creencias. Así es, de mis creencias, y entonces digo, bueno, es que no era por aquí o si era por aquí. Entonces empezamos a experimentar ese sentimiento de frustración. Y en la externa, como dijimos, son dificultades o obstáculos externos o falta de recursos para conseguir algo. No tengo los recursos para conseguir algo porque hay alguna situación que debo superar, nuevamente que no depende de mí. Entonces, para poderla tener, tal vez necesito generar más recursos. Y aquí lo podemos relacionar con el miedo y con el enojo, ¿no? El miedo, recordábamos que en el episodio del miedo, que esta emoción se presenta cuando hay algo que yo juzgo como una amenaza y no tengo recursos, o juzgo que no tengo recursos para obtenerla. Entonces, fíjate cómo aquí el tema de no tener recursos para poder afrontar una situación, en este caso no es una amenaza, es una situación, un deseo, ¿no? Entonces me puede producir otra emoción, que es la frustración. O sea, no es lo mismo. Nada más lo que quiero aquí mencionar es que la relación que puede tener la frustración con el miedo es que necesito desarrollar recursos que hoy no tengo, pero se manifiestan de formas muy diferentes porque son situaciones diferentes. O incluso con el enojo, porque puede producir enojo. La frustración puede, o a menudo, conduce al enojo. De hecho, las sensaciones físicas o las reacciones son muy similares a los del enojo. Sería como de la familia o como de la parte cualitativa que tiene la emoción del enojo, podría ser la frustración. Es de la familia, son parientes. Exacto, están muy relacionados, ¿no? Es un detonante del enojo. Ok, entonces hablamos que se relaciona con el enojo, porque la frustración puede conducir al enojo o a la ira cuando ésta no se puede controlar, ¿sí? Cuando se tiene una baja tolerancia a la frustración. En un momento más vamos a hablar de cuáles son las características de las personas que tienen baja tolerancia a la frustración, cuáles son los problemas con la frustración, pero uno de esos es el enojo o la ira, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos aquí otros ejemplos. Frustración, por ejemplo, en la familia de Ana. ¿Tienes algún ejemplo? Ahí, por ejemplo, en los niños chiquitos se puede ver muy claramente la frustración, Mike. Digo, no sé si te ha tocado verlo en algún supermercado, y a los que son papás y mamás posiblemente hayan vivido la experiencia de cuando un niño te pide algo, un dulce, un juguete, y bueno, la respuesta es no en este momento, y bueno, el drama existencial del niño, lo que comúnmente llamamos el berrinche. Sí, el berrinche, la rabieta. La rabieta ahí en pleno pasillo de la tienda o del supermercado. ¿Por qué? Porque el niño pues no sabe qué le está sucediendo, no sabe que es frustración lo que está sintiendo. Lo único que sabe es que tiene un deseo, que quiere ese juguete, que quiere ese dulce, y que no se lo están cumpliendo, ¿no? Y que bueno, él no tiene la posibilidad de cumplir ese deseo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que como padres, como adultos, podamos entender y comprender y contener la situación
y hacerles notar al niño cuál es la emoción que está sintiendo y por qué lo está sintiendo. Porque uno de los grandes errores sería, ay, toma ya la paleta, toma ya el juguete, toma ya el dulce para que te calles y para que te tranquilices. ¿Por qué? Porque entonces, como decía, se genera una baja tolerancia a la frustración, o porque los niños empiezan a dar cuenta que haciendo berrinches y haciendo rabietas pues pueden obtener lo que quieren. Es parte un poquito desde niños estemos ayudándoles a crearles o a desarrollarles estas habilidades emocionales. Entonces, este ejemplo es muy claro de los niños haciendo rabietas o berrinches por algo que quieren y que efectivamente pues no lo van a conseguir. Claro, y aquí es donde vemos estos elementos de los que hablábamos, la voluntad del niño, así, la voluntad de que se tiene que cumplir su voluntad, ¿no? Y tiene esa expectativa de que lo va a conseguir también, cree que lo puede conseguir, que lo debe conseguir. Y está esa obstrucción en donde no está recibiendo eso que quiere, y entonces viene la frustración y viene toda esta manifestación que esto, comentaste. Mike, o sea, es desde la infancia, o sea, desde que son pequeños se les debe ir enseñando a manejar la frustración, porque si desde niños hacen cualquier drama o cualquier rabieta y se les da lo que desean, entonces cuando son jóvenes, cuando empiezan a ser adolescentes, también exigen lo mismo. Había un dibujo o una fotografía en alguna de las redes sociales donde decía, es que los adolescentes o los jóvenes de hoy, ellos piensan que la vaca da leche. Y no es cierto. Lo que no saben es que, bueno, en el campo viven las vacas y las vacas se alimentan, y para que dé leche entonces tiene que haber alguien que las ordeñe, y entonces tiene que pasar por un proceso, y después del proceso tiene que pasar, o sea, que no solamente es quiero leche, pum, aparece la leche mágicamente, ¿no? Que es muchas de las cosas que en esta época de tanta tecnología hemos aprendido a que las cosas se nos dan son inmediatas, claro, ¿no? la O sea, inmediatez. quiero esto y aparece, quiero palomitas, microondas, quiero comida en el refri, quiero leche en el súper. O sea, y aprender que todo lleva un trabajo de por medio, y esto pues desde niños se tiene que fomentar. Claro, todas estas comodidades que mencionas, Diana, van generando expectativas, la expectativa de la inmediatez, de que eso que quiero lo voy a tener rápido. Entonces, y si no lo tengo rápido, me enojo, viene hago la frustración. y viene la frustración, la incapacidad por tolerar esta frustración. Y bueno, esto para más adultos, imagínate, si no recibes la promoción o la palmadita en la espalda que el jefe te dé, bueno, también puede tener otros problemas ya en nuestra adultez. Así es. ¿Qué otros ejemplos, Mike? Pues también frustración en las relaciones de pareja. Cuando no se satisface un deseo o el comportamiento que se espera de la pareja. Yo quiero que se comporte de tal forma, quiero que me preste atención, quiero que tenga tiempo para mí, quiero que tenga ganas, no sé. Quiero que si se va con sus amigos no tome mucho alcohol. Por ejemplo. Entonces ahí puede venir frustración porque yo tengo un deseo que no se está cumpliendo, no se está satisfaciendo un deseo. O la persona no se comporta de acuerdo a mis expectativas. Y pues creo que aquí podríamos citar muchos ejemplos, pero bueno, no es necesario. No, porque si no, en mi casa me van a mandar a dormir al sillón. Bueno, por ejemplo, yo te puedo compartir, incluso en el episodio, no sé, en uno de los episodios anteriores había comentado de alguna relación que yo tuve hace algunos años y que yo pues rompí con esa relación, terminé con esa relación. Una de las razones por las que terminé era por la frustración, porque había expectativas que no se estaban cumpliendo, cosas que yo esperaba de mi pareja, que si era o no su responsabilidad cumplirlas, ¿no? Ese ya es otro tema, porque a lo mejor ni siquiera era su responsabilidad cumplirlas, pero yo tenía expectativas que no se estaban cumpliendo, y entonces eso me llevó a terminar la relación, ¿no? Entonces, bueno, pues... Por ejemplo, también ahí en la parte de pareja, Mike, algo que a mí me frustra mucho es el querer hacerle entender algo a mi pareja y que no me entienda. Es ahí cuando viene como, no sé, como un reto de comunicación, de que yo quiero darle algo a entender, pero la otra persona no logra verlo como yo lo veo. Y la verdad es que cuando hablo esto con mis amigas, ellas sí lo ven bien fácil. Bueno, esta frustración externa
Aquí podríamos ver esa falta de recursos para conseguir algo, y el recurso que podría estar en juego o que podría estar faltando sería la capacidad para comunicarte con él. No quiere decir que tú no puedas comunicarte con las personas, pero tal vez en ciertos aspectos comunicar ciertas cuestiones, ciertos aspectos con él puedan ser difíciles. A lo mejor muchas otras cosas sí las puedes comunicar, pero aquellas que no puedas comunicar, que no te sientes capaz, que no te está entendiendo por más que le dices, entonces ahí hay un déficit, un recurso que no se tiene, que es cómo comunicárselo a él. Y me genera frustración. Así es. Frustración en el trabajo, ya lo hemos comentado, por ejemplo, que alguna promoción que esta no se da, o algún reconocimiento, o querer a lo mejor un ingreso mayor, o no poder desarrollar nuestras habilidades creativas. Objetivos que no se cumplen, por ejemplo, también. Objetivos que no se cumplen. Y fíjate que, bueno, que esto es, ya lo hemos platicado, yo trabajo muchísimo con la parte laboral, a través de los diplomados, a través de sesiones de coaching, etcétera. Y entonces aquí yo veo mucha frustración de la gente. Frustración por razones similares al ejemplo que pusiste de pareja, porque no me entiende. Mi jefe no me entiende, mi equipo no me entiende, les digo que hagan las cosas y no están comprometidos, y entonces los tengo que estar vigilando y hago micromanagement. Y entonces viene toda una serie de acciones que se desencadenan que atentan en contra del bienestar y de la productividad, producto de la frustración. Entonces, se vive muchísimo, depende de la industria. Hay industrias que son altamente demandantes. Por ejemplo, aquí en Querétaro hay muchos proveedores de la industria automotriz. La industria automotriz es altamente demandante, también hay de la industria aeronáutica, pero bueno, en la industria automotriz hay plazos muy estrictos, márgenes, tolerancias muy bajas a errores de calidad, a muchas cosas. Es una alta exigencia. Entonces, mucha gente está sujeta, está propensa a o experimenta regularmente la frustración en sus trabajos, y es mucho de los temas que trabajamos en el diplomado. Incluso una de las causas que pueden también ocasionar frustración en el trabajo, Mike, es la incongruencia. Yo, bueno, antes donde estaba, se promulgaba mucho que el empleado era el principal factor clave de la compañía, pero no se vivía ese ambiente. Había muchos despidos, muchos recortes de personal, se limitaron las capacitaciones, la gente trabajaba cada vez más horas y cada vez los salarios, los incrementos salariales eran menores, y los resultados desafortunadamente pues no eran tan buenos para el esfuerzo que la mayoría estábamos haciendo. Entonces era como un poco un círculo vicioso de estar dando y tener la camiseta puesta y cada vez tener menos, digamos, presupuesto o menos reconocimiento al aspecto del factor humano, y esto fue generando un ambiente de frustración en la empresa. Y bueno, estando en un ambiente de frustración, el desempeño, la productividad definitivamente baja. Claro, y precisamente es ahí en el trabajo, en el entorno laboral, en donde provienen una gran fuente de frustración, constituye una gran fuente de frustración para mucha gente, no quiere decir que para todos o en todas las empresas, pero para mucha gente constituye su principal fuente de frustración, el entorno laboral. ¿Y de estrés? Claro, de estrés, ¿no? De muchas otras cosas. Y también, bueno, tenemos aquí un ejemplo que podríamos mencionar, la frustración en los deportes, cuando no gana mi equipo favorito, ¿no? Cuando no gana la selección, cuando no clasifica o no pasa del cuarto partido. No, y lo que me sorprende en ese ejemplo, Mike, es cómo la gente puede apasionarse de tal manera que si el equipo no gana, o sea, y lo he visto, bueno, en la televisión, en los noticieros, o sea, arranques de ira, de violencia, de agresión, Claro. Como pretexto, o sea, de que el equipo no ganó, y entonces es el detonante para poder sacar y ser agresivo y ser violento, por esa falta o poca frustración, poca tolerancia a la frustración. Así es, que de hecho, en el ejemplo, por ejemplo, de estos de deportes y sobre todo esas manifestaciones tan exageradas, pues nos podría estar hablando de otras frustraciones que están ahí y que se quieren sacar, que se quieren canalizar a través de las emociones, como la ira, que genera una frustración en el deporte. O sea, es como el detonante, el gatillo, pero en realidad puede haber muchas otras frustraciones. A lo mejor tienes una frustración en el trabajo y bueno, la sacas cuando tu equipo pierde. Sí, exacto. E incluso yo compartía también hace algunos episodios que yo llegaba a ir a los partidos de fútbol en el estadio,
yo era muy apasionado y muy intenso y Sacabas veía ahí si tus había una... frustraciones. Exacto, yo traía muchas frustraciones en esa época de mi vida. Entonces yo vivía los partidos de manera muy apasionada. Que no los vivía así cuando los veía por la televisión, pero cuando estaba en el estadio como que me contagiaba del ambiente y ahí quería sacar mis frustraciones. O sea, una falta del árbitro en contra de mi equipo me molestaba mucho y pues ahí venían frustraciones que se habían acumulado, ¿no? Pero ¿Qué te parece, Max? Si vamos a una pausa para seguir hablando de la frustración. de acuerdo, vamos a regresar en un minuto. Y ya regresamos para seguir hablando de la frustración. Tardamos menos de un minuto, Así ¿eh, es. Mac? Me acordé ahorita de un ejemplo y te lo quiero platicar porque fue muy curioso y es muy representativo de la frustración. Hace un par de años yo iba manejando de la ciudad de Querétaro, quería ir a la sierra, específicamente a un lugar que se llama San Joaquín, que está aproximadamente como a 2 horas de Querétaro. Y yo iba manejando sola en mi carro, la carretera tenía pocos letreros, poca señalización y la verdad es que nunca hubo una señalización que dijera San Joaquín, así que yo me seguí derecho. Seguí manejando por la sierra y llegó un momento en que dije, se me hace que no es por aquí, se me hace que ya me pasé. Y yo prácticamente ya había llegado a otro municipio que se llamaba Jalpan, el cual yo sabía que estaba del otro lado de donde estaba San Joaquín. Y dije, ¿en qué momento? Entonces me paro en una tiendita y le pregunto a la señora, oiga, ¿la desviación a San Joaquín? Uy, señorita, ¿se acuerda hace como 1 hora que pasó un puente en construcción? Y yo, sí, ahí era la desviación. 1 hora antes. No, Mike, me enojé así. Me subí al coche, me golpeé así contra el volante de la frustración de hace 1 hora estaba la desviación. ¿Por qué no me paré antes a resolver mi problema? Total que tenía 2 opciones. O cambiaba mi destino y decía, bueno, ya me quedo en Jalpan y aquí me duermo. O me hago responsable de mi equivocación, me regreso 1 hora manejando y ahora sí me dirijo a San Joaquín. Entonces, bueno, entre mi berrinche y mi coraje y mi pataleta que hice ahí en el carro, de frustración, decidí que me iba a regresar. Me regresé tranquilamente, inhalé, exhalé y bueno, ya me fui finalmente a San Joaquín. Pero eso me acuerdo mucho de esa frustración de no, ¿por qué llevo 1 hora manejando de más? Pero bueno, este es un ejemplo que me acordé ahorita en la pausa comercial. Pero bueno, Mike, con todo esto que hemos platicado, ¿para qué nos sirve la frustración? ¿Cuál es su función? Bueno, como ya hemos visto con todas las emociones que hemos analizado hasta el momento, es una señal, nos trae una señal. La frustración podríamos decir que nos sirve para poder satisfacer nuestras necesidades, nuestras expectativas y nuestros deseos, porque nos alerta que no las estamos satisfaciendo mediante esa emoción, mediante esa incomodidad que nos produce. Entonces nos está diciendo, no está satisfaciendo una necesidad, una expectativa o un deseo. Ahora, aquí me gustaría meterme un poquito más en este tema. Pensemos en el ser humano primitivo, en el Homo sapiens, cuando antes de que viviera en las sociedades como las que hoy tenemos, ¿no? Entonces no había diferenciación o no había una gran diferenciación entre deseos y necesidades, porque el ser humano solo deseaba lo que necesitaba. Entonces el deseo surge para cubrir necesidades de supervivencia, necesidades de bienestar. Entonces antes no había lo que hoy tenemos, Diana, que tenemos pues necesidades, expectativas y deseos que pueden ser diferentes. No todo lo que deseamos es algo que necesitamos, ¿okay? Entonces, en ese entonces el ser humano solo deseaba lo que necesitaba. Entonces sus expectativas eran cumplir sus necesidades básicas para sobrevivir. ¿Y cómo lo hacían? Mediante el deseo. Entonces, la separación de estos tres ocurre después. Ocurre después con cómo vivimos desde hace ya algunos cuantos miles de años en nuestras sociedades, donde podemos tener una expectativa diferente o un deseo diferente a lo que realmente necesitamos y tener expectativas sobre eso. Entonces nuestras expectativas ya no son solo sobre cubrir necesidades, sino sobre deseos
que puede ser que no necesitemos. Deseamos cosas que no necesitamos solo porque se nos ocurrió, porque lo vimos, entonces se produce un deseo. Oye, por eso tu deseo es ganarte la lotería, pero como no es tu necesidad, entonces pues no. Exactamente. No lo necesitas. No lo necesito. No, eso era un ejemplo nada más. Entonces, bueno, para precisamente unas funciones para poder satisfacer eso, ya sean necesidades, ya sean expectativas o deseos. Ahora, es algo que sirve para impulsarnos porque es un estímulo, es una incomodidad que siento y entonces quiero brincar ese obstáculo. Cuando se presenta la frustración, hay energía ahí que se manifiesta y esa energía me puede ayudar a superar obstáculos. Entonces es un impulso a la acción o un impulso a buscar soluciones diferentes. Porque puede ser que ya poseo los recursos para lograrlo, pero lo que requiero es un enfoque diferente, una solución diferente. No siempre necesito desarrollar recursos, como te digo, a lo mejor ya los tengo y simplemente necesito aplicarlos diferente. Entonces ese impulso me ayuda. O también me impulsa a desarrollar recursos que no poseo, ¿sí? Entonces aquí puede ser las dos. Tengo los recursos y entonces necesito hacer acciones diferentes, o no tengo recursos y necesito desarrollarlos. Entonces me impulsa a desarrollar esos recursos y que de otra manera no me podría sentir motivado a desarrollar. Entonces es como cuando dices, a ver, ya basta, no, yo lo quiero tener, lo quiero tener a fuerzas y entonces voy y aprendo eso que necesito aprender, voy y me inscribo en ese curso o voy y le pregunto a alguna persona que me puede ayudar. O sea, hago cosas que tal vez en algún momento incluso pude tenerlas en mi radar y decir, esto lo debería hacer, pero no tenía la motivación para hacerlo. Pero cuando se presenta la frustración, entonces me da esa motivación, ese impulso para ir por esos recursos. También podríamos decir que nos ayuda la frustración a conocernos, porque nos puede permitir mirarnos con mayor honestidad para saber en dónde estamos parados. O sea, ver para ir por esos recursos necesito saber cuáles son los recursos que tengo, en dónde estoy parado. Entonces, una mirada honesta. ¿Sí? Yo, Mike, con esto que nos mencionas, como también lo dije al principio, alguna vez me dieron una definición de frustración o del para qué me servía y me gustaría compartirla. Era un poquito más, pues no sé si más espiritual, por así decirlo, pero me hizo mucho sentido cuando me la dijeron. Y me decían justamente que la frustración es una señal de que ese no es el camino, que podemos poner un alto y regresarnos. Digo, en el ejemplo que puse del coche que iba yo en carretera, es muy fácil distinguirlo. Yo tenía el deseo de ir a San Joaquín y yo me seguí camino derecho, y llegó un momento en que me detuve, hice un alto, verifiqué, me di cuenta que no era el camino correcto, que este camino no me llevaba a donde yo quería ir y sentí frustración. Sentí tanta frustración en ese momento que no sabía qué hacer y ahí me di cuenta que tenía dos opciones. Tenía la opción de regresarme, de volver a empezar, de regresar el camino una hora atrás y ahora sí ir y dirigirme hacia donde quería ir desde un inicio, o bien tenía la segunda opción de cambiar mi rumbo y decir, ok, ahora me voy hacia otra ubicación y cambiar mis planes. Pero justamente me di cuenta de esa frustración que me había generado y que tenía la opción, yo tenía la responsabilidad y la decisión en mis manos de tomar otro camino o de regresarme. Y esto mismo lo podemos hacer en nuestra vida diaria, en cualquier decisión que tomemos. Voy a poner ahorita un ejemplo de algo que estoy viendo yo con mis chicos, con mis alumnos de prepa, que es la elección de una carrera profesional. Hay mucho miedo al fracaso, ¿no? Hay mucho miedo al fracaso y por lo tanto hay mucha frustración de no saber si la decisión que van a tomar es la correcta. Y una de las cosas que yo le digo, sí, efectivamente, ten todas las herramientas para tomar la mejor decisión, ya que vas a invertir tiempo, dinero y esfuerzo, pero si tomas una decisión y vas por ese camino y te empiezas a sentir frustrado, realmente piensas que no es ahí donde deberías estar, donde tus habilidades creativas no se desarrollan, donde no encuentras tú como tu forma pues no sé, de desarrollarte profesionalmente, se vale hacer un alto en la vida, regresar
y empezar por otro lado. Lo mismo en el trabajo. Si es un trabajo en el cual te estás sintiendo la mayor parte del tiempo frustrado, no logras tus objetivos, no es el ambiente, sientes que a lo mejor tus habilidades, tu creatividad, tu productividad baja, se vale hacer un alto, se vale replantear objetivos y a lo mejor lo que te está indicando esta frustración es que por ahí no es el camino. Y entonces esto no se transforma en un fracaso, sino en una oportunidad de retomar las riendas y de ir ahora por el camino que te motiva, que te llena y bueno, que te llevará en un futuro muy posiblemente al éxito. Pero esta señal de frustración es como la brújula que me dice, por aquí ya no estoy sintiéndome pleno, entonces tengo la capacidad de hacer un alto, analizar, volver a plantear mis prioridades y retomar la dirección de hacia dónde voy. Y hay una frase que dice que el que no te suceda algo puede ser algunas veces tu mejor golpe de suerte. Pues esto que mencionas tiene que ver con el punto que iba a mencionar a continuación o que voy a mencionar, que es, me sirve para, recordamos, estamos hablando de conocernos, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuál es la función de la frustración? Que es el tema que estamos hablando en ese momento. Entonces, poder satisfacer necesidades, impulsarnos a la acción o a buscar soluciones diferentes, que es parte de lo que mencionas, a desarrollar recursos. La otra, el punto en el que estábamos, era conocernos. Entonces, mirarnos con mayor honestidad es lo que yo mencionaba. Y otro punto es reconocer errores, reconocer lo que hice mal o lo que fue incorrecto y entonces poder corregir errores. Y eso me puede impulsar a generar ciertas conductas o a corregir las conductas que traía. Entonces, hacer como ese alto en el camino que dices, regresarme y retomar el rumbo correcto. Ahora vamos a hablar de qué sucede cuando se tiene una baja tolerancia a la frustración, porque bueno, ya vimos que nos sirve, que tiene una función la frustración, pero cuando no somos capaces de tolerarla, cuando nuestra tolerancia es baja, pues tiene una serie de problemas o de consecuencias que esto produce, ¿no? Una de ellas es que nos conduce a la preocupación o a la ansiedad, al qué va a pasar, ¿no? O sea, ese sentimiento incómodo, y caemos ya en otros terrenos en donde no podemos sacarle el mayor provecho a esta emoción, ¿no? Preocuparme por cosas en vez de ocuparme en hacerlas. O sea, aquí la cuestión es de que o me preocupo o me ocupo, ¿no? Entonces puedo enfocarme en el problema o en la carencia y no enfocar mis esfuerzos o mi energía en desarrollar los recursos o para obtener eso que necesito. Otra de las consecuencias o de los problemas con la baja tolerancia a la frustración es de que ayuda a generar baja autoestima o cuando la autoestima es baja, bueno, a perpetuar este sentimiento de baja autoestima. ¿Por qué? Porque no he tenido logros, entonces puedo empezar a sentirme incapaz puedo voltear a verme y culparme o flagelarme o cambiar el concepto que yo tengo o desarrollar un concepto negativo acerca de mí mismo, de mi capacidad para lograr mis objetivos, y eso puede afectar mi autoestima. ¿Qué más, Diana? ¿Qué otros problemas tiene la baja tolerancia a la frustración? También, por ejemplo, las personas que tienen esta baja tolerancia a la frustración, obviamente también muestran una baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad. O sea, el hecho de quiero las cosas como las quiero en el momento que quiero, obviamente hay mucho que sale de nuestro control y esto va a generar poca flexibilidad, poca adaptabilidad y generar emociones o sentimientos, como ya lo habías comentado, Mike, relacionados pues con el enojo, ¿no? Claro. Y otra de las consecuencias o de las características de la baja tolerancia es el sentimiento de victimismo, cuando empieza a aparecer ese sentimiento de que el mundo es culpable y yo soy la víctima. Entonces, cuando hacemos esto también empezamos a poner la solución fuera de nuestras manos. O sea, la solución la tiene el mundo, que no está comportándose de acuerdo a mis expectativas, y yo soy la víctima y no puedo hacer nada al respecto. Entonces, pues esto es bastante limitante. Ya hemos hablado de las dos posturas ante la vida, víctima, protagonista, de Freddy Kaufman. Entonces, esto se manifiesta ante la baja tolerancia a la frustración. Otra de las características que también tienen las personas con baja tolerancia a la frustración, y esto yo lo puedo ver muy bien ejemplificado con mis chicos adolescentes, es que creen que todo gira a su alrededor. Digo, no generalizo, pero es una característica que se puede notar en esta etapa de la adolescencia, es que el creer que todo gira a su alrededor y que merecen todo aquello que demandan.
y de forma que sienten que cualquier límite es injusto porque va en contra de sus deseos. Y aquí es cuando les cuesta comprender, te digo, no solo a ellos, también a adultos y a todos, les cuesta comprender por qué no se les da todo lo que desean y por lo tanto no hay esa tolerancia a la frustración. Y fíjate que esto yo lo puedo ver también relacionado con algunos clientes, que espero que no estén escuchando y después ya no vayan a querer seguir siendo sí mis, nos escuchen y mis que clientes. sigan todos los podcasts. Pero algo es, por ejemplo, cuando un cliente tiene una expectativa de algo, de algún servicio o que nosotros no podemos, no está en nuestras manos cumplir. Entonces, tal vez a veces es cuestión de clarificar esas expectativas, pero yo sí he visto sentimientos de frustración cuando hay alguna situación que se sale de las manos y que nosotros no podemos, no nos corresponde, está fuera de nuestras manos cumplir o resolver. Y entonces se manifiesta en forma de reclamos, ¿no? Aquí es donde viene esta cuestión de para eso te estoy pagando, aunque a veces eso es lo que se malentiende, que no es eso por lo que están pagando por un servicio determinado y hay esa expectativa errónea de que también se tiene que cumplir con alguna otra petición o demanda que hacen. Entonces, bueno, esto me ha pasado algunas veces, desde luego no con todos y no siempre, pero sí pues llega a pasar en ocasiones. Entonces, se manifiesta como exigencia, o sea, hay frustración ahí del cliente. ¿Hay frustración del cliente y tuya también, Mike? Pues también, fíjate que también, porque en este caso yo lo que quisiera, por ejemplo, es continuar con el proyecto o no tener que enfrentar a obstáculos que yo pues consideraría que son innecesarios o dar explicaciones que consideraría que no tendría por qué darlas, ¿no? A veces, por ejemplo, podría ser como deseo o desearía que existiera la confianza, por ejemplo, ¿no? De un cliente, de cuando se le da alguna razón, entendiera y confiara en eso. Pero a veces no se tiene. Entonces, mi deseo de que el cliente confíe y me permita darle un servicio de acuerdo a lo que contrató y a las posibilidades que tenemos, pues a veces no se ve cumplido de manera tan fácil por estas situaciones que se presentan. Lo he visto también, por ejemplo, con clientes que no tienen presupuestos muy grandes. Aquí la frustración también se puede ver manifestada. ¿Por qué? Porque a veces para un cliente, un proyecto determinado, si no tiene los recursos suficientes, puede parecer una inversión grande cuando en realidad no lo es. Entonces, hay veces que esos clientes que tienen los recursos más limitados son los clientes que exigen más y los clientes que se llegan a molestar más cuando algo perciben que se salió o no cumplió con sus expectativas. Porque como para ellos la cantidad que están pagando puede ser muy grande, aunque no lo sea, o sea, para clientes grandes pues no es una cantidad grande. Entonces, exigen más, ¿no? Exigen como si estuvieran pagando por un mejor servicio o con un servicio que requiera invertirle más recursos. Entonces, ahí nuevamente es una cuestión de alineación de expectativas que pueden tener. No tienen expectativas realistas a la situación. Entonces, bueno, a veces esto se clarifica comunicando, pero ahí se presenta precisamente esta cuestión que tú mencionas de esperar que se satisfaga algún deseo o alguna necesidad cuando no necesariamente corresponde a la contraparte. Otro de los problemas que también presentan las personas con baja tolerancia a la frustración, y este también lo podemos ver en los niños ejemplificados, es que justamente buscan satisfacer sus necesidades de forma inmediata. Y así cuando tienen que esperar o postergar esta gratificación o satisfacer esta necesidad, bueno, pueden reaccionar de forma explosiva, como el ejemplo que dábamos del niño que quiere su dulce y pues no se lo das, ¿no? Entonces sí puede haber estas reacciones de forma explosiva por no obtener o por no satisfacer sus necesidades de forma inmediata. Y bueno, puede ser desde los niños, puede ser los jóvenes, adultos, clientes, entonces, pero esta capacidad o esta incapacidad de esperar o de postergar el satisfacer las necesidades. Y aquí es donde vienen justamente los ataques de ira, Mike. Claro, eso es una de las manifestaciones, como ya lo mencionabas hace un rato al inicio del podcast. En esos ataques de ira, pues vienen, por ejemplo, descalificación a los demás, viene incluso agresión, puede llegar a haber. A veces la agresión es verbal, incluso pues puede llegar hasta los insultos, ¿no? Y esa dificultad para controlar las emociones, cuando ya se está en la ira, es un enojo que ya se desbordó. Entonces,
pues las personas son más impulsivas, más impacientes y más exigentes cuando tienen baja tolerancia a la frustración, y esto es uno de los detonantes de ese enojo, de esa ira. Y otra forma también, Diana, es, u otra manifestación es el chantaje emocional, ¿no? Es como un pasivo agresivo, ¿no? De que si no se cumplen lo que desean inmediatamente, pues pueden manipular a las personas, a lo mejor con mensajes hirientes. Incluso yo conocí o tuve un exnovio donde yo ya prácticamente iba a terminar la relación. Él se sentía muy frustrado porque él no quería terminar la relación y llegó incluso a ese chantaje emocional de, pues si me cortas, me mato, ¿no? Digo, Claro. chantaje emocional de adolescente, pero bueno, sí pueden llegar estos chantajes emocionales con tal de manipular a otra persona y satisfacer sus necesidades porque no tienen tolerancia a la frustración. Así es. Otra manifestación, otra característica de la baja tolerancia a la frustración es la evasión, o sea, el dejar de ir a algo para evitar la frustración. Como no soy capaz de tolerarla, entonces mejor no voy por eso que necesito o que deseo. Y cuando ocurre esto, en realidad la frustración se refuerza. Cuando se trata de evitar, la frustración se refuerza porque sigo sin satisfacer esa necesidad y eso me genera frustración. Entonces, querer evitar ir por un deseo o por una necesidad nos conduce a incrementar o a mantenernos en la frustración. Es lo que decías un poquito de la tristeza, ¿no, Mike? Como no darle el valor a algo, quitarle el valor a algo para dejar de sentir tristeza. Exacto. Y aquí dejas de darle el valor a algún deseo para evitar sentir frustración si no se lleva a cabo. Claro, y eso nos lleva, por ejemplo, a la falta de ambición, a la falta de metas, a la falta de rumbo. Y a mí me pasó esto, yo lo sentí, yo lo experimenté después de que tuve una pérdida muy importante hace algunos años, pérdida económica, tenía una empresa y bueno, por decisiones y circunstancias. ¿De tanto viaje, Mike? No fue por eso, pero... Por eso pero te quiere ganar la lotería, ¿verdad? Sí, claro, para no tener que preocuparme. Entonces tuve una pérdida importante y bueno, tenía un socio y la empresa decidimos cerrarla y cada quien dedicarse a lo suyo, entonces quedé sumamente endeudado. Y entonces en el año que le siguió, que yo fundé la empresa actual que tengo, yo me sentía muy desmotivado y me sentía sin la ambición que había tenido tan solo unos meses antes, sin ese deseo por ir por cosas nuevas, entonces no sabía ni qué quería. Yo lo que sabía es que quería estar en paz y no pasar por la situación por la que había pasado, que fue sumamente estresante. Entonces, pues esa es una manifestación de que la frustración que había experimentado era tan grande que no quería volverla a sentir, y entonces me llevó a la evasión, ¿no? A dejar de ir por algo para evitar la frustración, y entonces pues se manifestó como esa falta de ambición, de metas y de rumbo. Y hay otra modalidad que es la sustitución, que es cuando cambio un objetivo por otro que no me produzca frustración, ¿no? Entonces, en vez de ir por eso que yo realmente deseo, pues es como conformarme con otra cosa. Como quedarte en tu zona de confort para evitar, o como protección de sobrevivencia para evitar una posible frustración y volverte a sentir o a volver a repetir la misma situación y sentir la misma emocionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos conformamos y dejamos de ir por lo que realmente nos interesa. Nos desmotivamos por miedo a sentir frustración. Así es. Entonces, interesante, ¿no? Pero bueno, Diana, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos en un momento para continuar hablando del tema de hoy, que es la frustración? Y ya regresamos con este último bloque para continuar hablando de la frustración. Y vamos a hablar un poquito de las sensaciones físicas y la respuesta fisiológica que provoca la frustración. Como lo hemos venido platicando, es muy similar al enojo, a las sensaciones y a las reacciones que se provocan cuando uno siente enojo. Y justamente, pues cuando tenemos frustración o cuando sentimos frustración, nos volvemos iracundos, podemos sentir impaciencia. En los niños, como lo hemos comentado, Mike, bueno, se puede identificar así como a los niños que catalogamos como malcriados, ¿no? Claro. Que hacen su berrinche, pero
todas estas expresiones, Los niños y los no tan niños. y los no tan niños, los más grandes, todas estas expresiones de ira es porque hay justamente una necesidad que no se encuentra satisfecha, y como lo hemos visto en el caso de la frustración es que hay un deseo o una necesidad que no está siendo satisfecha. Uh-huh. Otra de las sensaciones físicas es lo mismo de que se acelera nuestro corazón, hay esta taquicardia, nos ponemos incluso calientes, nuestra corporalidad, nuestra parte superior, nuestro tronco. Bien, otra vez sacando ese tema. lo volvemos a retomar. Entonces, nuestra temperatura corporal, para decirlo de una manera más profesional, se eleva, ¿no? Esta es otra de las sensaciones físicas. También nuestra fuerza se incrementa. Quien ha tenido que contener a un niño en un ataque de frustración se puede dar cuenta que la fuerza que desprende se incrementa debido a la emocionalidad. Y también las personas, bueno, se pueden volver agresivas, violentas, pero también inclinarse hacia la tristeza, hacia esta falta de interés, hacia esta falta de energía, como lo comentabas, Mike, de evadir los deseos que queremos y de cambiar nuestros objetivos para evitar volver a sentir esta frustración. Entonces nos podemos ir tanto a la parte del enojo, de la ira, de la agresividad o de la violencia, pero también nos podemos ir hacia la tristeza, hacia la desesperanza, hacia la desilusión. Pero siempre, siempre la frustración va a ser esta señal de que algo está sucediendo y que tenemos que retomar el camino que deseamos. Y bueno, esto es en la parte de sensaciones físicas y de las respuestas fisiológicas de la frustración. ¿Qué más, Mike? Pues a mí me gustaría hablar de las causas, de ciertas causas de la frustración. O sea, ya hablamos que es cuando no se satisface un deseo, pero ¿qué es lo que hace que nos enfrentemos a situaciones que son frustrantes? Y aquí tiene que ver con las expectativas, como ya mencionamos, expectativas que no se cumplen. Y sobre todo cuando estas expectativas son irreales. Entonces voy a poner algunos ejemplos o algunas áreas o aspectos de la vida en donde se suelen tener expectativas irreales y que nos llevan a situaciones de frustración. Uno de ellos es, por ejemplo, la cuestión de la educación, ¿no? Creer que al recibir la educación escolar ya estoy listo y ya estoy preparado para tal vez el mundo laboral. Y entonces llego y me enfrento a que hay muchas cosas que no conozco, a que no todo lo puedo aplicar como me lo enseñaron, a que no sé tanto como creía que sabía. Entonces eso puede llegar a generar frustración en el entorno, en el trabajo, a no poder resolver problemas, por ejemplo, que es normal, o sea, no lo sabemos todo, siempre la vida es un gran aprendizaje, pero a veces traemos la expectativa de que si estudiamos, incluso en determinada escuela, creemos que eso ya nos va a dar capacidades superiores a las que realmente tenemos. Entonces, puede ser una expectativa irreal. Oye, y cuando ya nos graduamos y vamos nuestro primer día a trabajar, nos damos cuenta que no sabemos absolutamente nada. Bueno, lo digo en primera persona. Claro, así sucede, ¿no? Y causa frustración. Otra área de la vida es en la pareja, por ejemplo. Ya hablábamos un poquito en ejemplos que dábamos hace un momento, pero aquí también hay muchas expectativas irreales que se tienen por cuestiones de paradigmas de la sociedad. Entonces, tendemos a idealizar o a querer cambiar a la pareja o a quererla controlar o incluso llegamos a pensar que si nos casamos, yo no sé si has escuchado esto, Diana, yo lo he escuchado muchas veces. Y justo creo que me vino ese ejemplo a la mente, así que sí, Mike, platícalo. Sí, que personas que tienen problemas en su noviazgo creen que cuando se casen los van a resolver. Y la persona, si no se comportaba como a mí me gusta que se comportara, bueno, casada, pues se va a comportar y se van a resolver los problemas. Entonces, esta es una expectativa irreal y mucha gente se topa con pared, ¿no? Cuando ven que la realidad no corresponde a esa expectativa que tenían y genera frustración, porque entonces el problema el problema que intentaban resolver al casarse, por ejemplo, lejos de solucionarse, se incrementa, ¿no? Entonces, sí, bueno. Cuando éramos novios salía con sus amigos, pero cuando nos casemos ya no va a suceder. ¿Cuál? O sea, se incrementa, ¿no? No se cambia esa situación y sí, genera frustración. Incluso, por ejemplo, también el tema de los hijos. A veces creen, y eso me lo contó un cliente
íbamos a una reunión a otra ciudad y empezamos me empezó a compartir, o empezamos los dos a compartir un poquito de nuestras vidas privada. Y él me compartía que tenía problemas con la que entonces era su esposa y se quería separar y se quería divorciar. Y poco tiempo después ella le dio la noticia de que estaba embarazada. Y bueno, no se divorciaron y se quedaron juntos unos años más, pero después él se enteró que el embarazo había sido intencional para evitar la separación y el divorcio. O sea, en este caso, su ex esposa quiso que por medio del embarazo, al tener un hijo, pensó que se iban a resolver los problemas y que se quedarían juntos. Entonces, bueno, eso trajo otras consecuencias. Entonces, estos son el tipo de situaciones en el aspecto de pareja o familiar que producen frustración debido a expectativas irreales, cosas que no van a suceder. Hay otra área, por ejemplo, en la elección de carrera. Bueno, en la parte familiar, incluso, por ejemplo, el comportamiento de algún familiar, sobre todo, por ejemplo, padres con hijos, ¿no? Que quieren que el hijo se comporte de cierta forma, o sea, algún familiar, ya no necesariamente la pareja, pero muchos padres enfrentan la frustración porque el hijo o la hija, los hijos, no se comportan de acuerdo a las expectativas que tienen. No siguen el plan que tenían los papás para ellos. Exacto, no siguen el plan, ¿no? O piensan que si les dan algo, ¿no? Si les dan, no sé, por ejemplo, un carro, si les dan un automóvil, o si les cumplen algún deseo determinado, entonces ya se van a comportar de la forma en la que esperan y después, bueno, se topan con que eso no ocurre. Con que no sucedió, pero ya tienen carro nuevo. Okay. Entonces, no sé si has escuchado algún caso cualquier parecido por ahí. Con la realidad. Es mera coincidencia. Luego también está, por ejemplo, en la elección de carrera, es otra situación, otra circunstancia típica que produce frustración cuando la elección de carrera se realiza con base en lo que creo que me va a servir y no en lo que realmente deseo. Entonces, puede ser, me gustan las artes, me gusta la pintura, qué sé yo, pero mi familia me dice que de eso me voy a morir de hambre y entonces mejor elige una carrera que te dé de comer, una carrera en la que vayas a ser exitoso. Y entonces, en vez de eso, estudio, por decir algo, contaduría o ingeniería o lo que tú quieras, arquitectura, cualquier cosa que yo pienso que eso me va a dar éxito, y entonces elijo con base en esa creencia. Ahora, ¿qué pasa después? Que cuando empiezo a ejercer, no tengo el éxito que esperaba que iba a tener y no tengo la carrera a la que me quería dedicar. O ni siquiera ya cuando ejerces, a lo mejor estás a media carrera y dices, es que esto no es lo que me gusta. Y entonces, bueno, se siente frustración, claro, y se vale retomar el camino. Pero, por ejemplo, yo esto, Mike, lo veo mucho igual con mis chicos. O sea, no sé, te voy a dar un dato estadístico mío no comprobado por nadie, pero... ¿No científico? No científico, pero el 40% de mis alumnos quieren estudiar medicina. Y me sorprende, o sea, y veo diferencias porque hay quienes sí están totalmente apasionados y tienen la vocación porque incluso ya están ahorita fungiendo como paramédicos y les encanta esta parte de ayudar al paciente y yo veo y digo, sí, o sea, la verdad es que sí te veo vocación para estudiar medicina. Y tengo otros chicos que quieren estudiar medicina porque es la carrera mejor pagada. Y ahí yo digo, ay, dime cuando te gradúes de medicina para no ir contigo porque mejor me voy con alguien que sí tenga vocación, claro, para curarme. Claro. Ahora, como en todas las profesiones, difícilmente, bueno, eso es un porcentaje bajo quienes tienen realmente éxito. O sea, lo podemos ver en cualquier profesión y lo podemos ver en cualquier carrera, ingenieros, abogados, contadores o mecánicos, técnicos de alguna u otra especialidad, que los que sobresalen son los menos, son pocos los que sobresalen. Entonces, cuando elegimos la carrera porque queremos que va a pagar bien, o sea, estamos asumiendo que esa carrera tiene el éxito asegurado y entonces no necesariamente vamos a tener los elementos o las condiciones para ser exitosos en esta carrera, sobre todo si estamos eligiendo por la razón incorrecta. Así es, pero aquí también habría que definir, man, qué es éxito, porque si yo únicamente voy a definir mi éxito por cuántos billetes tengo en mi cuenta bancaria, a lo mejor eso me va a generar frustración.
porque el éxito, bueno, va a ser mucho más que eso. Y hoy te puedo decir, a lo mejor yo en mi cuenta bancaria no tengo millones de dólares, pero yo siento que voy por el camino, yo siento que día a día voy logrando como ese éxito. Entonces sí, si mi éxito únicamente está basado en el aspecto económico, muy posiblemente voy a llegar a sentir frustración en algún momento. Claro, y es que ese es uno de los grandes engaños, es otro de los engaños, que precisamente la expectativa de tener una situación o un estatus económico determinado que me mantiene en una situación en la que puede ser, vamos a poner un ejemplo de que sí logro este éxito económico, ¿ok? Pero entonces me doy cuenta que hay otras cosas que no estoy teniendo porque tal vez las he estado sacrificando por obtener ese éxito económico. Y no quiere decir que el éxito económico esté peleado por otras áreas de la vida, pero si nos enfocamos en el éxito económico o en cualquier aspecto en el que tú quieras, si nos enfocamos en un solo aspecto, solemos descuidar otros aspectos. Entonces, por ejemplo, cuestiones como las relaciones, la familia, fomentar esas relaciones, esas conexiones, la salud, por ejemplo. Entonces, puedo estar ganando dinero, pero pagando un precio alto con otra moneda, que es la salud, las relaciones, etcétera. O la otra es, tengo esa expectativa económica y creo que la debo alcanzar y por alguna razón no la alcanzo. Entonces vivo frustrado porque no puedo alcanzar ese nivel esperado. O cuando lo alcanzo, quiero lograr el siguiente nivel. Entonces nunca estoy satisfecho porque siempre estoy buscando más y más. Y entonces entro en algo que también podríamos llamar como la carrera de la rata, como estar en la ruedita. La de Robert Kiyosaki. Exactamente, de Padre Rico, Padre Pobre. Exacto, porque nunca puedo llegar a ese nivel y siempre estoy como contra el tiempo y tratando de generar recursos por generarlos. Oye, ahí Jim Carrey dice una frase que menciona algo como: ojalá todo mundo tuviera la oportunidad de ser rico y famoso para que se dieran cuenta que esa no es la respuesta. Claro, es una excelente frase y que dio en un discurso de una graduación. Exacto. Y Mike, ¿qué nos puedes decir para ir concluyendo el tema de hoy? Pues mira, podemos comentar podemos decir herramientas o pasos o aspectos a considerar que pueden ayudarnos a manejar la frustración. Y recordemos, no es evitarla, sino cómo manejarla. Sí, porque evitarla también sería reprimirnos y ahí tenemos otros problemas. Así es. Entonces, bueno, los voy a listar muy rápido. Algunas, por ejemplo, podría ser técnicas de relajación. Si ya estoy frustrado, aplicar técnicas de relajación, de las cuales ya hemos hablado, entonces no vamos a meternos más en ese tema. Escuchen el podcast de Mindfulness. De Mindfulness, así es. Ahora, otro punto es distinguir entre deseos y necesidades. Si algo me está frustrando porque no lo logré, ¿es un deseo o es una necesidad? Y entonces al empezar a separar, también puedo poner las cosas en perspectiva y puedo desarrollar esa tolerancia o esa paciencia por decir, bueno, no lo necesito, no es una necesidad, es un deseo, entonces puedo esperar un poco más. Y tener como esa capacidad de discernimiento. Así es. Tenemos también, por ejemplo, yo he hablado en algún momento de hacer inventario de logros, ¿no? De todos los logros y los éxitos que he tenido en mi vida, por pequeños que parezcan. Esto nos puede ayudar, por ejemplo, cuando caemos en una situación en la que estamos frustrados y creemos que no tenemos capacidad de lograr nuestros objetivos, que nuestra autoestima puede empezar a bajar. Podemos hacer ese ejercicio. Nuevamente ya he hablado del ejercicio del inventario de logros. Y con esto cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad y darnos cuenta de que tenemos un historial de logros, de cumplimiento, de éxitos. Y eso nos puede cambiar el estado de ánimo y nos puede predisponer nuevamente a la acción y a la motivación, conectarnos con la motivación para ir por nuestros deseos o nuestras necesidades. Hay otro tema que a veces es necesario hacer una declaración muy importante, que es la declaración del no puedo. Porque a veces estoy luchando y a fuerza quiero lograr algo y caigo incluso en la necedad y no soy capaz de darme cuenta que no puedo. Entonces, cuando somos honestos con nosotros mismos y decimos, a ver, no puedo. Y no puedo no significa que nunca lo voy a hacer o que nunca voy a poder. Quiere decir, en este momento no puedo. Y eso me lleva a soltar esas expectativas irreales de que a fuerza lo voy a lograr y lo tengo que lograr a como dé lugar. Decir no puedo me saca de la ingenuidad, ¿no? De ese autoengaño de creer que sí voy a poder cuando no tengo recursos para hacerlo. Entonces suelto las expectativas irreales. Declarar no puedo
nos puede ayudar a desarrollar los recursos necesarios para entonces sí poder. Porque podemos estar enfocados como una necesidad en lograr un deseo, pero necesitamos desarrollar recursos y no estamos enfocando nuestra atención en esos recursos. Entonces, cuando decimos no puedo, liberamos esa atención que le estamos poniendo a la situación, nos podemos enfocar en desarrollar recursos para entonces sí poder más adelante. Sí, es como rendirte a la situación, así de no, definitivamente es algo que no puedo y me hago consciente de que no está en mis capacidades en este momento. Exactamente. Y no pasa nada. No pasa nada, porque mucha gente tiene la creencia de que decir no puedo es fracasar, es malo, me hace un fracasado, me hace un incompetente, y no tienen esa honestidad para decir no puedo, y no tiene absolutamente nada de malo decir no puedo. Si no estás pudiendo, si no tienes los recursos para poder, entonces lo más honesto y lo más responsable es decir no puedo. ¿Okay? Entonces ese sería otro aspecto u otra técnica a considerar. Luego hay otra que yo le llamo las 3 Is. Is de identificar. Entonces, identificar el deseo no satisfecho, identificar los recursos que se requieren e identificar los recursos que necesito desarrollar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el deseo que no pude satisfacer? ¿Cuáles son los recursos que se requieren para ello? ¿Y cuáles son los recursos que yo no tengo de esos que se requieren? Y esta técnica de las 3 Is la podemos hacer en conjunto con la declaración del no puedo. Una vez que dije no puedo, me paso a identificar para enfocarme en desarrollar esos recursos. ¿Tienes alguna otra, Diana, que quieras compartir? Sí, Mike, la que es por excelencia es el desarrollar nuestras habilidades emocionales para incluso poder regular nuestra emocionalidad y regular la frustración cuando la sintamos para no caer en estos ataques de ira. Esa es la parte de desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y en los niños específicamente, 3 a lo mejor consejos o 3 tips podría ser dar indicaciones de instrucciones concretas. Es decir, no les des una instrucción paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, porque el niño únicamente se va a enfocar en la primera instrucción. Entonces, ir paso por paso hasta que el niño pueda ir desarrollando las habilidades para realizar esa tarea y entonces que no caiga en la frustración. Otra que tiene que ver un poquito con el inventario de logros que mencionas es hacer un refuerzo positivo de los logros conseguidos por el niño, lo cual también le ayuda a incrementar su autoestima. Y el último sería ayudar al niño, y no solo al niño, bueno, a cualquier persona que sienta frustración, joven, adulto, ayudarlo a identificar qué siente, por qué lo está sintiendo y, claro, ayudar en la contención de esta emocionalidad. Entonces esos serían los que yo podría aportar como herramientas o pasos para que puedan ayudar a controlar la frustración. Muy bien, pues bueno, ya hemos hablado un buen rato acerca de la frustración, de sus características, de los problemas cuando tenemos baja tolerancia a la frustración, y acabamos de dar algunos consejos para afrontarla, ¿no? Entonces, Diana, pues creo que podríamos decir que como en todos los casos, la frustración tiene una razón de ser, ¿no? Así es, y obtenemos un aprendizaje de ella. No es únicamente una emoción negativa que se presenta para jugarnos alguna jugarreta, sino es una emoción que se nos presenta para indicarnos que hay una necesidad o que hay un deseo o que hay que es necesario hacer una pausa para reconsiderar nuestras prioridades o para reconsiderar nuestros deseos o para retomar el camino que realmente queremos de ir. Entonces, tomémoslo como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, Mike, como esta señal en el tablero del automóvil que nos indica que hay algo a lo que hay que ponerle atención. Así es. Y bueno, con esto terminamos, Diana. Agradecemos a las personas que nos escuchan cada semana y les recordamos la forma en cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Pueden escucharnos o escribirnos o leer nuestros artículos en la página de www.expresaremociones.com o también nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También está nuestra página de Facebook, que es Expresar Emociones. Emociones y Bienestar. Y nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. Y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio donde seguiremos hablando de emociones. Muchas gracias.